Analizamos algunos procesos metabólicos como la fotosíntesis en esta ocasión. Todas las reacciones químicas que contemplan las transformaciones de materia y energía se realizan en el citoplasma celular o en diversas organelas. Hemos analizado lo que ocurre en la mitocondria con la síntesis de moléculas de ATP, donde se ocurre el proceso de glucólisis, ciclo de Krebs y finalizando con la fosforilación oxidativa, que es donde se genera moléculas de ATP en la membrana interna mitocondrial. En la síntesis de ATP interviene una enzima, la ATPasa, que es una proteína transmembranosa que puede estar ubicada, como en el caso de la mitocondria, en la membrana interna mitocondrial y en el cloroplasto que analizaremos hoy, en la membrana del tilacoide. La ATPasa, ATP sintasa o ATP sintetasa tiene una porción que es un canal iónico por el que atraviesan los protones, y otra porción de esta proteína, de esta enzima, que tiene justamente la actividad enzimática donde el ADP se transforma en ATP. El movimiento de protones genera una fuerza motriz que es utilizada por la enzima para transferir esa energía a la molécula de ATP. En los cloroplastos, en las células vegetales, se encuentran unas organelas denominadas cloroplastos que son visibles en el microscopio óptico como estructuras de color verde, características y se debe esta coloración a la clorofila, que es el pigmento verde que poseen estas células vegetales, justamente. El cloroplasto, al igual que la mitocondria, consta de una doble membrana, una membrana externa, una membrana interna, y en su interior se encuentran otras estructuras membranosas apiladas a modo de monedas, comunicadas entre sí. Cada una de estas estructuras como sacos aplanados se denominan tilacoides, y el conjunto de tilacoides se denomina grana. Estos tilacoides están embebidos en el estroma del cloroplasto. En el cloroplasto ocurre un proceso metabólico anabólico que es la fotosíntesis, tan importante para la permanencia de la mayor parte de la vida en la Tierra, por lo menos de los organismos que utilizamos oxígeno para realizar nuestro metabolismo. El cloroplasto sintetiza azúcares en el proceso de fotosíntesis, que se realiza en dos momentos, en una fase clara o reacciones dependientes de la luz, y una fase oscura o reacciones de fijación de carbono. La fase clara ocurre en las membranas de cada tilacoide, y la fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto. En los tilacoides, en cada tilacoide, esto sería la membrana de un tilacoide, existen una serie de proteínas transmembranosas y otras moléculas como la clorofila. La clorofila, hay distintos tipos de clorofilas, que son las moléculas sensibles a la luz, se encuentran en la membrana interna del
tilacoide. Los productos de la fase clara de la fotosíntesis van a ser utilizadas en la fase oscura de este proceso. La fase clara de la fotosíntesis, como mencioné, se desarrolla en el tilacoide, en la membrana. Como toda membrana tiene una bicapa de fosfolípidos. En el tilacoide encontramos también la enzima ATPasa presente también en la mitocondria, y en este caso le vamos a prestar atención a la clorofila o fotosistemas 1 y 2 porque absorben distintas longitudes de onda estas moléculas sensibles a la luz. El fotosistema 1 recibe los fotones de luz provenientes de la energía solar principalmente, aunque pueden realizar este proceso con otras fuentes de luz. Acá al impactar sobre la molécula se desprenden electrones que finalmente van a ser aceptados por el NAD-fosfato para recibir los electrones. En la mitocondria existe NAD y FAD. Acá es una molécula, una coenzima similar, pero tiene un grupo fosfato. Por eso se llama NAD-fosfato. Una vez que el fotosistema 1 pierde su electrón, debe recuperar ese electrón para mantenerse en estabilidad y lo recibe del fotosistema 2. El fotosistema 2 también percibe una longitud de onda de energía lumínica, fotones de luz, se excitan los electrones que son transportados también por una cadena transportadora de electrones similar al de la mitocondria, y finalmente este electrón es tomado por el fotosistema 1, quien recupera su equilibrio de cargas. Pero el fotosistema 2, al perder un electrón, también necesita recuperar un electrón para mantener su carga eléctrica estable, y cuando impacta la luz, los fotones de luz sobre este fotosistema, esa energía es utilizada para romper una molécula de agua. Esto se conoce como fotólisis del agua. Al romperse la molécula de agua, cada 2 moléculas de agua se forma una molécula de oxígeno gaseoso, que es lo que se desprende en el proceso de fotosíntesis. Quedan los hidrógenos ceden al fotosistema 2 los electrones y de allí se restablece el equilibrio de carga de electrones y quedan como protones. Estos protones van a pasar por la enzima ATPasa y esta energía motriz va a ser utilizada para formar ATP. Finalmente, entonces, la energía lumínica se transforma en energía química que queda en el ATP y en el NAD-fosfato reducido, porque los protones van a formar parte del NAD-fosfato. Esto es la fase clara de la fotosíntesis. Acá lo vemos representado también al proceso de fotólisis del agua. Se elimina el oxígeno, los protones van a formar el NAD y el FAD, y este es el recorrido de los electrones. Una vez que se formó el NAD-fosfato reducido y el ATP, estas sustancias van a incorporarse al ciclo de Calvin que va a formar los azúcares. Para ello necesita también incorporar dióxido de carbono. Entonces los glúcidos, que están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno, incorporan carbono y oxígeno a partir del dióxido de carbono, el hidrógeno del NAD-fosfato reducido y la energía para sintetizar este azúcar proveniente del ATP. El ciclo mediante el cual se sintetizan los azúcares forma parte de la etapa oscura, ocurre en el estroma del cloroplasto y se llama etapa oscura o ciclo de Calvin-Benson.
y comienza cuando una sustancia que ya está presente, la ribulosa difosfato, presente en el ciclo, tiene la capacidad de fijar dióxido de carbono mediante una enzima que es la rubisco, incorpora un dióxido de carbono, en otro momento del ciclo se incorpora el hidrógeno proveniente de la fase clara y también el ATP. Este ciclo se realiza 3 veces y se forma un gliceraldehído trifosfato, luego otra 3 veces más para formar otro gliceraldehído trifosfato y finalmente estas dos moléculas de 3 carbonos se unen formando la glucosa, que es el producto principal de la fotosíntesis. Acá vemos el ciclo de Calvin un poco sintetizado, vemos la sustancia molécula ribulosa 1,5-difosfato que con ayuda de la rubisco va a poder incorporar dióxido de carbono previamente activado por el ATP. Esta molécula va a sufrir un ciclo donde se va a incorporar el ATP y donde el NAD va a ceder los hidrógenos para que se forme el gliceraldehído trifosfato y luego el otro gliceraldehído para formar finalmente la molécula de glucosa. Sintetizando, en la fase clara ocurre en los tilacoides, donde interviene la energía lumínica, la molécula de agua, y produce como desecho oxígeno que se libera al aire y como productos intermedios NAD-fosfato reducido y ATP. En la fase oscura, que ocurre inmediatamente a continuación de la fase clara, no ocurre a la noche, sino que es fase oscura porque no necesita de la energía lumínica. En el ciclo de Calvin se utilizan los compuestos de la fase clara como el NAD, fosfato reducido, y el ATP. Se fija el dióxido de carbono para dar como producto principal la glucosa u otros azúcares.